Faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, qué bueno poder conversar en Faro en la noche y les traje un invitado de lujo. Es politólogo, hizo maestrías, especializaciones en Londres en desarrollo social. Es un cacao de esos que saben de investigación, de todas esas cosas, y es el director ahora del programa Bogotá, ¿cómo vamos? El doctor Omar Orostegui. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre, por invitarnos a este espacio. Para nosotros es muy importante compartir con su audiencia lo que pasa en la ciudad. Bueno, usted es politólogo, hizo especializaciones, o sea, el tema suyo, el tema social, eso siempre le ha gustado, pues investigaciones serias en el asunto. Siempre me ha encantado, desde toda la vida, desde cuando estaba estudiando ciencia política. Me parece que el tema social hay que darle también una rigurosidad técnica, no solo mirar las cosas, los problemas desde la economía. Lo social también requiere mirarse con un énfasis mayor en lo técnico, qué dicen los números, qué hay detrás de eso. Y sobre todo porque detrás de las cifras hay un rostro humano. Y eso es muy importante, porque cuando miramos las cifras sin rostro humano pierden sentido, pero cuando usted ya le agrega cifras, cuando le digo el 11,6% de los bogotanos son pobres, Ya la cosa tiene. ya, pero y si le digo eso significa que 1 de cada 10 bogotanos gana menos de 260.000 pesos al mes. La cosa cambia, la cosa cambia. Entonces, es importante ir más allá de la cifra, del solo número. ¿Qué dice la cifra y realmente cómo en lo social? Porque realmente la gente que se ve afectada por las problemáticas de la ciudad al final tiene un rostro humano. Eso del rostro humano, el poder analizar todas estas cosas, hoy día que hablamos mucho del ambiente político, estamos en pleno ambiente político en nuestro país, sería muy necesario que esas cifras, como usted dice, tengan rostro humano y no se conviertan solo para los políticos como en discursos de campaña, sino que todos estos análisis deben servir para que sus estrategias sean reales, ¿no? Por supuesto, y es que entre otras cosas, padre, no podemos desconocer que tenemos una realidad en Bogotá, pero tampoco podemos desconocer que tenemos un compromiso como ciudadanos también en la construcción de ciudad. Y Bogotá, ¿cómo vamos? Le toma el pulso a la ciudad, le toma el pulso cómo va en la educación, cómo va salud, cómo va la seguridad, y pero también le pregunta a los bogotanos el tema de corresponsabilidad, y sabe que ahí no nos va bien. Los bogotanos somos muy apáticos a participar, casi 6 de cada 10 bogotanos no participan. ¿Cuántos al fin de cuentas somos en Bogotá? Algunos dicen que somos 10 millones, otros que 6 millones, otros que 8 millones. ¿Realmente hay cifras estadísticas de cuánta gente vive en Bogotá? ¿Estamos habitando aquí? Sí, mire, estamos ya cerca de los 8 millones de habitantes. O sea, eso es mucha gente. Pues es que depende también del territorio, de lo que tengamos, las facilidades para movilizarnos en la ciudad. Puede uno decir mucha gente, pero si tenemos buen equipamiento urbano, nos podemos movilizar bien en el transporte, diría, bueno, está bien. Pero el tema es varias cosas cuando hablamos de población. Uno, somos 8 millones, de esos el 30% se concentra hoy en las localidades de Suba y Kennedy. O sea, 3 de cada 10 bogotanos vive allí, en Suba y Kennedy. Pues por varias razones. Una de esas es porque pues, Kennedy es una localidad de clase media, y Suba, entre otras cosas, porque es una localidad que permite crecer más. Suba, usted todavía encuentra suelo disponible en Suba, contrario a lo que no encuentra en otras localidades como Teusaquillo o como estamos aquí actualmente. Sí, Fontibón no hay casi. No. Encuentra también, por ejemplo, que es importante mirar Bogotá más allá de los promedios. O sea, mire, le digo dos cosas. Uno, si ya somos 8 millones, las cifras muestran que cada vez crecemos a menor ritmo, padre. Lo que significa que la población bogotana se está envejeciendo cada vez más. Localidades como Teusaquillo o Chapinero se están envejeciendo a un ritmo mayor que localidades como Bosa o Ciudad Bolívar. ¿Eso qué significa para una ciudad en los próximos 15 años? Queremos pensar ciudades también para la gente de la tercera edad, en temas de, oiga, ¿por qué no formamos profesionales que vayan a atender una población que se está envejeciendo? Eso que usted dice sí es muy interesante porque realmente cada vez uno ve más gente mayor en Bogotá, con un problema, es que dice, Bogotá sí tiene muchas posibilidades laborales, viene gente de la provincia, viene gente de todo lado, pero no es una ciudad amable para los ancianos. Aquí es complicado que un abuelito pues pase la calle, que haya como esos equipamientos que dice usted, eso es complicado, ¿no? Y sabe que, ya que toca el tema, venga y le cuento algo, cuando nosotros miramos las cifras,
Las principales víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá son los peatones, Sí. seguidos los motociclistas y después los ciclistas. Pero los peatones, el grupo de edad que más concentra accidentalidad, son la gente de la tercera edad. Ah, caramba. Entonces nos pone a pensar, tenemos una ciudad segura también para la gente de la tercera edad. Se les facilita caminar por la calle, hacer sus vueltas, porque pensamos en una ciudad que sea sostenible, y una ciudad sostenible es aquella en donde la gente se mueve a través de medios no motorizados, que deja el carro en la casa, o prefiere moverse en el transporte público. Pero cuando usted asume eso, se vuelve más vulnerable en la calle, o es peatón o es ciclista. Y las muertes de ciclistas han incrementado un 20% en la ciudad. Entonces también Hay mucho hueco, hay mucha cosa rara. Uno va con su bicicleta y se da su totazo por ahí en algún lado y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? No, eso está complicado, sí, sí. Pero no por esas cifras podemos desconocer que la ciudad tiene que mejorar también esa infraestructura para ese tipo de población que ha decidido bajarse del transporte privado y andar a pie o en bicicleta. Entonces, con lo que le menciono, la tercera edad es lo que más está sufriendo hoy de accidentes de tránsito en Bogotá por su condición de peatones. ¿Cómo se ven en esas estadísticas? Si ustedes logran decir, Bogotá se va a envejecer a esto de 10 años, 15 años, 20 años, la población de Bogotá va a crecer, ancianos, o cómo, esos análisis los logra hacer Sí, Bogotá, ¿cómo vamos? Sí, por supuesto. Mire, en promedio hay un adulto mayor de 65 años por cada 3 niños menores de 15 años, hoy en Bogotá. 1 por cada 3 niños. Sí, pero la proporción va a disminuir en los próximos 15 años. Vamos a hacer 1 por cada 2. O sea, en estos 15 años. Sí. 1 por cada 2. Por cada 2. Cada vez nacen menos niños en la ciudad, entre otras cosas. Antes hablábamos de que en promedio una mujer bogotana podría llegar a tener 2,7 hijos en su vida. Hoy hablamos de que va a llegar a tener 1,9 hijos. Y tiende a disminuir cada vez más el número de hijos que tienen las mujeres en la ciudad. Y con todo eso que significa para una población. ¿Estas tendencias no cambian en 50 años, 60 años o pueden cambiar? Lo que está demostrando, no solo es un tema de Bogotá, sino en el país, nos estamos envejeciendo cada vez más. Hoy en día, el grueso de la población bogotana es joven. No obstante, cuando empezamos a analizar el tema de los jóvenes, lo que preocupa sobremanera es que las principales problemáticas se concentran hoy en jóvenes. Mire, los suicidios, los homicidios, la tasa de lesiones personales se concentran en jóvenes. Cosa que nos llama la atención. Sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo también para los jóvenes hoy en Bogotá? El desempleo afecta más a jóvenes. Ellos duran más tiempo en conseguir empleo. Entonces, estamos perdiendo también la oportunidad de pensar esas oportunidades para los jóvenes, lo que se conoce como el bono demográfico. Todo eso que la ciudad debe pensar hoy en día en función de los jóvenes y tratar de resolver esas problemáticas que se están manifestando en ellos, en temas de seguridad y en temas, por ejemplo, de empleo. ¿Esto de Bogotá, cómo vamos, nació cuánto hace? Bogotá, como vamos, nació en 1998. Primera administración del actual alcalde. Y nació básicamente porque 4 organizaciones, el periódico El Tiempo, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Javeriana, decidieron que era muy importante empezar a tener un repositorio que analizara los datos que se iban produciendo en la ciudad y sobre todo que toda esa información sirviera para mejorar la formulación de políticas públicas en la ciudad y que se mejoraran la toma de decisiones, porque cada uno llegaba y formulaba de acuerdo a su intuición y eso ha cambiado. Entonces, Bogotá, ¿cómo vamos? Hoy va a cumplir casi 20 años, ya en el 2018. Y es un activo de la ciudad porque tiene mucha información, no solo de diferentes sectores, sino también de sus localidades. Y en esa medida nos interesa es que toda esta evidencia, todas estas cifras que hay detrás, ayuden no solo a quienes toman decisiones en el sector público, sino también a aquellos que están en el sector privado. Si usted quiere saber, bueno, aquí qué localidad va a crecer más y qué sector de esa localidad va a crecer más, cómo la tasa de homicidios aumentó, disminuyó, el tema de colegios, cuántos cupos hay disponibles en esta localidad, todo eso le interesa a Bogotá cómo vamos. Ahora bien, no es suficiente cuando miramos las cifras. También procuramos hacer una encuesta de percepción ciudadana para tener un panorama muy completo.
Porque una cosa son las cifras, pero preguntémosle a la gente, ¿qué tan satisfecho está usted con la oferta de educación que tiene Bogotá o con el servicio de salud que recibió? Porque en últimas también la política pública está pensada a los ciudadanos, entonces hay que preguntar a los ciudadanos, bueno, ¿qué tan satisfecho está con lo que le están ofreciendo? ¿Se siente seguro en Bogotá o no se siente seguro en Bogotá? Todo eso nos permite tener un panorama muy global desde Bogotá. Como vamos. Estas preguntitas son muy interesantes porque yo creo que ustedes también se las hacen. Después de estos mensajes vamos a seguir conversando con el doctor Omar Orostegui, director de Bogotá, ¿cómo vamos? Ya volvemos. Los estratos socioeconómicos altos son los que más van a parques en Bogotá. Y los estratos socioeconómicos medios y bajos son los que más van a los centros comerciales. Nos vamos a vitrinear. Hay que preguntarse a la gente en los centros comerciales. Vitrinear, claro. No bueno, pues, y a comer helado. A comer helado, sí. Ya regresamos con Faro en la noche. Estamos conversando con el doctor Omar Orostegui, director de Bogotá, ¿cómo vamos? Y esa pregunta de Bogotá, ¿cómo vamos? Pues a todos nos preocupa. Pues ¿cómo va esto? Usted nos decía en el segmento pasado, una cosa son las estadísticas de, bueno, cómo está el análisis arrojado de la investigación, y otra, la percepción de la gente. Diría uno que si las cosas van bien, la gente estaría con una percepción buena del ambiente, pero muchas veces esas dos cosas no confluyen. No necesariamente, porque la percepción también la gente la construye y hay cosas que no logra capturar los indicadores. Me explico. Vienen bajando la mayoría de hurtos en Bogotá, exceptuando el hurto de automóviles, que entre otras cosas en el occidente es un problema grave, el hurto de automóviles, considerablemente. En particular porque no hay espacios disponibles para automóviles en el occidente de Bogotá. Pero uno ve que vienen bajando los indicadores en hurto a residencias, a establecimientos comerciales, el hurto a personas, pero puede bajar por dos razones. Una, o porque efectivamente es resultado de un mejor accionar de las políticas de seguridad, o dos, porque la gente ha dejado de denunciar. Se cansa de denunciar, pero es muy importante que la gente denuncie. Porque es que a través de la denuncia es que uno puede identificar dónde están los problemas para también formular una mejor estrategia para resolverlos. Entonces no necesariamente esa es la percepción coincide con los datos. Y es un momento importante porque también la percepción permite tomarle el pulso a la ciudad. ¿Qué opina la gente? ¿Sí? Porque la que vive la ciudad es la gente. ¿Todo esto se hace a través de encuestas? ¿O cómo se hace? Lo que es el informe de calidad de vida se hace a través de una recopilación anual estadística de todos los datos que arrojan las entidades, tanto del distrito como las entidades nacionales. O sea, muy juicioso, hacemos la recopilación, derechos de petición, mesas de trabajo con expertos, porque todo lo que hace Bogotá, como vamos, es con una rigurosidad metodológica, que nos interesa mucho que el dato es el dato correcto. Y adicionalmente lo complementamos con una encuesta de percepción. Entonces tenemos el dato de registro administrativo más lo que dicen las encuestas de percepción. Y tratamos de mirar qué hay detrás de esto. Si ha mejorado o no ha mejorado el tema, por ejemplo, de la educación en Bogotá. ¿Dónde hay que trabajar más? ¿Cuáles son los temas que más afectan temas de seguridad en los barrios? Y mire, el tema de la drogadicción y la presencia de pandillas viene registrando en las encuestas de percepción como uno de los problemas que la gente dice que afecta a su barrio. Es de los más preocupantes. Es de los más preocupantes. Y entre otras cosas también va asociado al tema de parques. Entonces, se deteriora la percepción de los parques y los parques son el espacio público por excelencia de encuentro. ¿Siguen siendo en Bogotá los parques o los centros comerciales? ¿Sabe que son los centros comerciales, padre? Cuando miramos la percepción, los estratos socioeconómicos altos son los que más van a parques en Bogotá. Y los estratos socioeconómicos medios y bajos son los que más van a los centros comerciales. Nos vamos a vitrinear. Hay que preguntarse a la gente en los centros comerciales. Vitrinear, claro. No bueno, y a comer helado, por supuesto. A comer helado, sí. Entonces es un tema que hay que pensar muy bien. Igual también hay que pensar la oferta cultural y recreativa en la ciudad. Y de nuevo, los que más acceden a la oferta cultural son los estratos altos.
Entonces, ¿Esto por qué sucede? Porque la oferta es muy costoso, el acceso a los eventos culturales, teatros, cosas así, o porque no es masivo el tema cultural o la gente entiende por diversión otras cosas distintas. pues hay que mirar también en detalle el tema de los costos que tiene acceder, por ejemplo, a la oferta cultural. No todo el mundo puede acceder a una boleta, no sé, un concierto recientemente eran 500.000 pesos, imagínense, medio millón de pesos por un concierto. Pues sí es no todo el mundo, Sí, no. sí, pero hay gente, Y hay gente que sí. y hay gente que sí. Pero también está la oferta cultural pública. Mire, el festival de jazz al parque, salsa al parque, hip hop al parque que acaba de pasar recientemente, a pesar de los acontecimientos que se evidenciaron, que fueron un grupo reducido de personas, porque no podemos tampoco pensar que por un grupo reducido de personas el ejercicio como tal de esa oferta cultural se vea opacada, ¿sí? Entonces, lo que hay que procurar cada vez más es pensar una oferta cultural para grupos específicos de la ciudad. ¿Por qué no pensar una oferta cultural, por ejemplo, para la gente de la tercera edad? ¿Qué demandan ellos de oferta cultural? Claro. No, en esta percepción de Bogotá, ¿cómo vamos? La percepción que la gente tiene de su gobierno local, del alcalde local, de la estructura local, ¿cómo es? Porque uno pensaría, ahí debería desembocar eso, la oferta de diversión, la oferta cultural, la oferta de desarrollo de la localidad para que el anciano o el niño no se tenga que atravesar toda la ciudad para algo, sino que tenga de una u otra manera condiciones ahí. La gente percibe que sí es eficiente su gobierno local, ediles, alcalde local, todas estas cosas. Muy buena pregunta, padre, porque es que la democracia empieza por las localidades. Y hoy en día, con todo esto también del Código de Policía, por ejemplo, las localidades tienen más tareas, especialmente los alcaldes locales. Y cuando nosotros le preguntamos a los bogotanos si sabe o ha escuchado que existe una alcaldía local, prácticamente 2 de cada 10 bogotanos desconoce que existe una alcaldía local. Y quienes conocen que existe una alcaldía local, no saben para qué existe la alcaldía local. Ah, caramba. ¿Sí? Entonces también es un tema de interesarnos más por esos gobiernos locales, por hacer mayor control social, porque eso también no es solo esperar a que nos ofrezcan, sino también qué puedo yo hacer por mi localidad y cómo puedo mejorar esos controles sociales. Entonces, en eso sí nos falta mucho, ¿sabe? Y hay una ventana de oportunidad. Hay que repensar también esas localidades y esa cercanía con el ciudadano, porque en últimas, pues si esto tiene el gobierno central del distrito, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, y tienen sus delegados en los territorios, el puente vienen siendo esos gobiernos locales, ese alcalde locales, esas juntas administradoras locales. Ahora, ¿qué tan conectados están con el ciudadano en sus localidades? La percepción que tiene la gente es que esta gente sí la conocemos, están conectados. O sea, no califican también la gestión. Y es muy difícil también porque necesitan saber qué hace un alcalde local. ¿Hasta dónde sus competencias? Porque es que un alcalde local no puede hacer lo que haría un secretario de Educación, por ejemplo. Es muy limitado. Pero el alcalde local sí puede ser un buen gestor y transmitir esas necesidades ciudadanas a quienes toman decisiones ya en diferentes niveles de gobierno. Una cosa como pues tan grande, 8 millones de habitantes, un territorio tan grande, con un alcalde mayor, y pensar un poco que los alcaldes locales no tienen esa fuerza ejecutoria, pues como la tiene el alcalde o el secretario, no genera que la manera de gobernar el distrito capital tenga que darle más dientes a las herramientas, a los gobernantes locales, al alcalde local, a los ediles, o crear estructuras donde ya se aterrice más la practicidad de la ejecución. Mire, estamos en la localidad de Fontibón. Ajá. Fontibón fue un pueblo, anexado en 1956 a Bogotá. Veríamos, ¿y cómo se vivía en su momento? ¿Qué tal si esa pregunta me la hubiese hecho usted, padre, en ese año, en el 56? ¿Cómo vemos hoy las localidades y cómo debemos tener una visión de esas localidades a futuro? ¿Mayor descentralización o desconcentración? Pero la descentralización pasa por las localidades. Es fundamental. Cuando se anexaron estos municipios a Bogotá, no podían perder tampoco su carácter, porque es que usted ve municipios como Suba, sí, Fontibón, Engativá, que la forma en que la ciudadanía vive su localidad es como una vida de pueblo.
muy pequeña. Sí. ¿Sí? Entonces también es sumamente importante reconocer esas dinámicas de la ciudadanía y tratar de dar una respuesta adecuada a lo que la ciudadanía está esperando por parte de quienes toman decisiones. Y ahí yo creo que estamos fallando. Pero es una buena propuesta, padre, y yo quisiera incorporarla el próximo año cuando hagamos la encuesta de percepción ciudadana. Ah, qué bueno. Vale la pena preguntarle a los bogotanos, bueno, ¿usted qué haría para mejorar sus gobiernos locales? ¿Qué le recomendaría a sus alcaldes locales? Sí, sería como interesante, porque de todas maneras cada localidad casi es como una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad, ¿no? Sí, mire, que Kennedy es 2 veces Bucaramanga. Caramba. Es que Bogotá es una ciudad de ciudades y gobernar esta ciudad es como gobernar varias ciudades en sí mismas. Es una cosa considerable. O sea, localidades de 400.000 habitantes es casi lo que tiene Manizales. 400.000, caramba. Sí. Esto es otra cosa. Entonces, calcule cómo gobernar eso con las mismas demandas y necesidades de movilidad, de salud, de educación, de todo. Y ese es un tema que hay que mirar con detalle. La movilidad. ¿Cómo nos movilizamos? ¿Por qué no? ¿Y cuáles son las razones por las cuales nos movilizamos en la ciudad? Porque cada vez, en la medida en que nos fallemos en la planeación y miremos hacia dónde se está concentrando la gente, uno de los elementos que más va a fallar será la movilidad en la ciudad. Entonces hay que pensar también cómo mejorar la movilidad en la ciudad y cómo también entender esos patrones de porque a qué hora la gente se mueve más, en dónde se mueve más, cómo podemos mejorar esa movilidad. Ahora está la propuesta metro, pero no es la única respuesta al tema de movilidad. Las ciudades hoy, con ese tamaño como Bogotá, no pueden esperar que el metro le resuelva sus problemas de movilidad, que Transmilenio resuelva sus problemas. Hoy en día se habla de la intermodalidad, padre. Y es básicamente que usted cuando se desplace en la ciudad, procure desplazarse a través de diferentes modos de transporte. ¿Por qué no pensar que si esto es para trayectos cortos, no saque el carro, vaya a pie? Y si quiere, pues vaya en bicicleta. Pero para trayectos más largos, hombre, ¿por qué no se va en Transmilenio? Y procure hacer las diligencias en otro momento, no en la hora pico, donde más congestionadas el transporte. Pero también es un tema que hay que pensar mucho más allá. Pero el tema de movilidad es un tema que hoy exigen las ciudades. ¿Y sabe otro tema que exigen las ciudades? El componente ambiental. Eso ahora está tomando mucha fuerza. Está tomando mucha fuerza. Y el componente ambiental pasa por cuidar los árboles, pero también pasa por la casa. ¿Reciclamos en la casa? Porque es que la vida útil del relleno sanitario también depende de la cantidad de aprovechamiento de materiales que tengamos en la casa. No revolver todo, porque es un compromiso también con la ciudad. No habría un relleno sanitario para 8 millones de habitantes que dure mucho. No, claro que entonces, sí, claro. Imagínense, porque es que detrás de esto también está un aprovechamiento de esos recursos. ¿Sí? Volver a aprovechar el plástico. Con el plástico volvemos a hacer esferos, con el plástico que se aprovecha. Entonces, pensar todo eso, una ciudad que sea sostenible, porque una ciudad sostenible está pensando en el futuro. Una ciudad que no se piensa en el futuro es cuando no está pensando en ser una ciudad sostenible. Y hoy en día nos quedamos cortos en pensar la ciudad en cada periodo de gobierno, cada 4 años. Pensemos la ciudad en los próximos 15 años. Y tenemos una herramienta poderosa que eso nos viene, que es el plan de ordenamiento territorial. Eso va a ser muy interesante, vamos a conversar de eso en el próximo segmento. Ya ven. Se encuentran supermercados, por ejemplo, que funcionan las 24 horas, normalmente. Los hospitales funcionan las 24 horas. ¿Por qué no pensar también, no en toda la ciudad, pero deberíamos pensar en zonas que sí funcionan las 24 horas del día? Ya regresamos con Faro en la noche. En este último segmento, doctor Omar, tenemos que hablar sobre el plan de ordenamiento territorial, pero yo tenía una pregunta. ¿Esta ciudad funciona ya las 24 horas del día o sigue siendo una ciudad que dice, no, hasta ahora sí ya como que todo el mundo está durmiendo, o la mayoría? Hay sectores en la ciudad que sí funcionan las 24 horas del día. Y eso ha sido identificado por algunos sectores de mercado. Usted encuentra supermercados, por ejemplo, que funcionan las 24 horas, normalmente. Los hospitales funcionan las 24 horas.
¿Por qué no pensar también, no en en toda la ciudad, pero deberíamos pensar en zonas que sí funcionan las 24 horas del día? ¿Sí? Pero todavía nos falta. Hay ciudades que no descansan. Y esa es la otra cara de la moneda. Si ciudades de 24 horas, entonces la gente no descansaría. Tipo Nueva York o tipo Londres, que son ciudades constantes, con actividades económicas constantes. Muy bien, porque le aporta crecimiento, pero también miremos el factor humano ahí. Entonces, es un tema que hay que mirar con mayor detenimiento. Las apuestas en 24 horas y en dónde podría ubicarse eso en la ciudad, porque tendríamos que también pensar, por ejemplo, el transporte público las 24 horas. Una ciudad como Londres tiene transporte público las 24 horas, sin problema. No tiene metro, pero tiene transporte público. Los buses son las 24 horas, porque la gente no descansa. Entonces, una ciudad que necesita también transporte, que necesita estar interconectada, pues todo. Pero hay que pensarlo. Cuando hablamos del plan de ordenamiento territorial es como lo que queremos que esté organizado, los diferentes equipamientos de la ciudad, iglesias, lugares de colegios y todo lo demás. Siempre se ha hablado de eso, que cada rato hay un plan de ordenamiento territorial. ¿Eso cómo es? Mire, uno de los temas fundamentales en cualquier ejercicio de planeación es identificar el territorio. Y a partir de identificar el territorio, donde las potencialidades y las debilidades del territorio, se hace una planeación a futuro. Si yo le pregunto, padre, ¿cómo era Fontibón hace 15 años o hace 13 años que está el actual POT? Usted me va a decir, oiga, sí, Fontibón sabe que no había crecido, por ejemplo, en ese sector del Salitre no había crecido tanto. Claro. Eso mismo es lo que se busca con un instrumento como el POT. Es tratar de mirar el uso del suelo, por un lado, hacia dónde debe crecer determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo, en la localidad como Fontibón, en Gativá, al occidente, dónde se puede, y asimismo pensar ese equipamiento que se va a tener que llevar a esas zonas. Porque si vamos a crecer aquí, por ejemplo, le digo, Lagos de Torca, estamos hablando de casi 400.000 personas. Esas personas van a demandar educación, van a demandar salud. Entonces, es pensar a los próximos 15 años ese territorio y la gente que lo va a habitar y las actividades que se harán en ese territorio para no fallar y que cada vez que hagamos planeación pensemos siempre en esas metas de 15 años. No pensemos en los 4 años, en los 15 años. Entonces, si aquí va a llegar un número considerable de personas, hay que pensar las soluciones de movilidad o no. Hay que decir, mire, yo no puedo tocar estos terrenos porque esos terrenos van a ser para la ampliación de la avenida. O hay que pensar incluso en servicios públicos, la red de alcantarillado. Lo vemos en muchas zonas de Bogotá, zonas que antes eran predominantemente viviendas, casas. Y hoy en día son edificios. Es una tendencia como de la ciudad, ¿no? Claro, a crecer de manera vertical. Hoy en día casi el 70% es propiedad horizontal en Bogotá. Pero tiene varias implicaciones. Entonces, usted en un mismo espacio, que antes tenían 5 casas y los vecinos se conocían, y cada casa tenía 5 carros, y salían a la vía y se encontraban en el semáforo. Hoy en esas 5 casas usted puede tener un edificio de 20, 25 pisos, y por cada piso tenga usted 10 familias. ¿Cuántos carros saldrían de ese edificio? Se saturan las vías. El tema de servicios públicos. Entonces, la capacidad de los servicios públicos, por ejemplo, el alcantarillado, se extralimita porque el alcantarillado fue pensado para determinado número de personas. Entonces, este plan de ordenamiento territorial también obliga a pensar otros planes maestros en servicios públicos, planes maestros en movilidad, planes maestros en equipamiento. Es sumamente importante esto que se viene a la discusión del plan de ordenamiento territorial, porque es pensar la ciudad para los próximos 15 años, dentro de sí misma, pero también en la relación e integración con los municipios vecinos, que es muy diferente. Este tema de que usted dice hay que dialogar sobre este plan de ordenamiento territorial, ¿le corresponde a quién? ¿Al alcalde, al Consejo de Bogotá o también cualquier bogotano, las instituciones de Bogotá participan? La ley obliga que las entidades distritales, en este caso la Secretaría de Planeación, tienen que hacer encuentros con los ciudadanos para explicarles las apuestas del POT, lo que va a estar contenido en este POT y recibir la respectiva retroalimentación con diferentes tipos de ciudadanos. Adicionalmente, después Planeación pasa un proyecto a la CAR hace unos ajustes, después el Planeación lo pasa al Consejo Distrital de Planeación Territorial, escucha también los ajustes y después de todo eso vuelve y lo pasa al Consejo de Bogotá. Y en el Consejo se dan esas discusiones. O sea que el momento ideal
es ahora, antes de que llegue al Consejo, en donde lo que se debe procurar es que quede. Un ejemplo para ustedes, por ejemplo, valga la redundancia, el equipamiento, los equipamientos religiosos, las parroquias, por ejemplo, el uso del suelo. Hay sectores que se han desarrollado mucho. El uso del suelo actual permitiría construir una parroquia en determinadas zonas donde hay un déficit de parroquias en Bogotá. Eso es un tema que debería estar contenido en el POT. ¿Cómo pensar también? Porque es una necesidad de las personas, tener su parroquia en el barrio. Los barrios necesitan parroquias, Claro. pero hay sectores que van a crecer y van a necesitar una parroquia. Entonces, ¿dónde se va a ubicar esa parroquia? ¿Es posible construir esa parroquia? Son temas que hay que mirar cómo van a quedar incorporados en esa propuesta de POT que se viene próximamente en la administración. ¿Eso que se viene significa que lo van a aprobar cuándo? ¿El otro año o qué? Yo creo que el próximo año va a ser como todo el proceso, según veo los tiempos. Parece que sigue construyéndose apartamentos y casas por el tema vertical. O sea, ¿podría caber todavía cuánta gente más en Bogotá? Mire, esa es una buena pregunta. ¿En Bogotá o en qué zonas de Bogotá? Hay zonas altamente densas, ¿sí? Con la densificación, dice, uy, aquí vive mucha gente. Si hay mucha gente, hay que buscar cómo facilitarles también la calidad de vida de ellos allí. Colegios cercanos, que la gente no tenga que desplazarse a un colegio 2 horas, sino el colegio cercano en el barrio, que puede ir a pie. Mejorar el transporte público, por ejemplo. Entonces, que esos sectores donde la gente está viviendo cada vez más, que pueda llegar la ruta del SITP, que no tengan que coger un visitaxi, por ejemplo. Somos 8 millones de habitantes. Potencialmente, lo que falta de construir en las localidades, que todavía se puede, aumentaría la población a cuántos, más o menos. Podría decir, aquí ya estamos full, ¿con cuántos? Se sabe que la pregunta va más allá, padre. Ajá. Bogotá tiene un problema de suelo disponible. Por eso es tan caro comprar hoy en Bogotá. Sí, eso es caro, ¿no? Yo creo que se lo pueden decir sus feligreses. Hoy en día es muy caro comprar en Bogotá. Y es caro básicamente porque el suelo disponible es escaso. Razón por la cual mucha gente ha optado a irse a vivir en los municipios de la sabana. O sea, puede que la gente no se concentre en Bogotá, como estamos viendo, sino que se traslada a los municipios de la sabana. Entonces los municipios de la sabana también van a enfrentar ese problema porque la gente que vaya aumenta también la presión demográfica, aumenta la presión sobre servicios públicos, sobre temas de seguridad, sobre temas de salud. Entonces es como, bueno, cómo vamos a crecer y cómo nos vamos a integrar entre los municipios. Por ejemplo, hacia el occidente, con todo este tema de la ubicación del sector industrial, se están dando unas dinámicas interesantes hacia Mosquera y Funza. ¿Cuánta gente que vive allá y trabaja en Bogotá? ¿Y por qué ha optado por vivir allá, a pesar de trabajar en Bogotá? Porque es más económico comprar un apartamento o una casa en Funza o en Mosquera que comprarla aquí en Bogotá. Con lo que compra aquí, con lo que compra aquí, compra ya una cosa mucho mejor. Sí, claro. Igual pasa en el norte, hacia Sabana Centro. Entonces hay que entender esas dinámicas porque el valor de precio del suelo en Bogotá seguirá subiendo. O sea, no, eso no baja aquí. Porque, sí, porque como es un bien escaso y hay mucha demanda, entonces a medida que aumente la demanda, también va a aumentar el precio sobre ese bien. Digamos, y además es la ciudad capital, donde llega todo el tema económico, todo el tema comercial, turístico. ¿Bogotá sigue teniendo un protagonismo especial en el turismo a nivel colombiano? Por supuesto. Bogotá es el principal destino, entre otras cosas. Más que Cartagena, Más que Cartagena. la costa. Todo. Más que la costa. Ah, caramba. Tanto de turismo nacional como internacional. Y mire, Bogotá cada vez se consolida más en diferentes aspectos del turismo. Viene un turismo muy especializado, turismo de salud, por ejemplo, viene a Bogotá. Cirugías estéticas vienen a Bogotá. Turismo para relaciones comerciales. Entonces, estamos viendo en Colferias cómo ha crecido y recientemente la Cámara de Comercio acaba de inaugurar este centro de Ágora para tratar de responder a esa demanda de turistas que llega a Bogotá. O no nos vayamos tan lejos, alrededor de la embajada norteamericana, todos esos hostales que han crecido, de manera también desordenada, ¿no? Entonces, es por ese turismo que cada vez crece más en Bogotá y el aeropuerto se está quedando pequeño. Es el tercer aeropuerto en carga en América Latina. Y por aquí pasa también muchos turistas. O sea, Bogotá le aporta el 29% del PIB del país. Cada vez se consolida más. Bogotá es sumamente importante para el país. Y también es un polo de atracción para muchos por su oferta educativa. 3 de cada 10 estudiantes en Colombia están en Bogotá. De toda Colombia. De toda Colombia están en Bogotá. Caramba. Y sigue creciendo. Las universidades siguen creciendo
porque ese es un activo, la educación en Bogotá, ¿sí? El tema de la salud. Mucha gente viene a Bogotá a hacer las cirugías. ¿Sí? Hay muchas cosas para mirar en Bogotá en detalle. Esta misma realidad de Bogotá pues trae unos problemas muy serios. Ya hemos hablado de algunos. En esta percepción de Bogotá, ¿cómo vamos? Si le preguntáramos al bogotano, inmediatamente diría cuál es el problema que le toca más, la movilidad o la inseguridad. Depende. Depende si el bogotano vive en el norte, en el occidente o en el sur. Es que no podemos mirar a Bogotá como un promedio. Ya. Sí, porque Bogotá, esa misma diversidad hace que para entender a Bogotá tenemos que entender por esas necesidades y requerimientos de bienestar de cada población dependiendo de dónde viva. O sea, aquí ya el asunto es, aquí hay un problema, aquí hay otro, puede que haya algo que toque a todos. El tema de la seguridad, el tema de hurtos, mire, lo que más roban aquí después del dinero es el celular. Y el tercer bien es la bicicleta. ¿Roban mucho la bicicleta? Me empiezo a registrar mucho la bicicleta. No. En el occidente, como ya le dije, roban más vehículos, en el norte roban más residencias. Por lo regular, son los jóvenes a quien más roban, y especialmente en el transporte público, en Transmilenio. Y la mitad de los robos se cometen sin arma. ¿Cómo así? ¿Raponazo? Raponazo, cosquilleo, o que amenaza a la gente y la gente se intimida y termina dándole lo que tiene. Digamos que ahí hay un reto moral, digamos, para las instituciones religiosas, un tema ético, el tema de mucho joven, mucha persona que está como en bandas, en estos ambientes delincuenciales, ¿no? Sí, mire, y usted tocó un tema importantísimo y es el papel pastoral que tiene la Iglesia Católica hoy. La Iglesia tiene ese papel pastoral porque la formación de ética y valores, digamos, el primer referencia que uno tiene es la Iglesia. Entonces ahí también hay que trabajar, sobre todo en jóvenes. Y entender que los jóvenes hoy se expresan de manera diferente, padre. Ya no son los mismos jóvenes de hace 15 años, se expresan de otra manera. Son jóvenes que les gusta mucho la bicicleta, por ejemplo. Ya no son jóvenes que usted va a encontrar en el parque, haciendo actividades en el parque. Se expresan de otra manera. Entonces también, así como la ciudad cambia, los jóvenes cambian, las instituciones también tienen que cambiar para tratar de entender esas dinámicas de las diferentes poblaciones que tiene hoy la ciudad. Y la ciudad es una ciudad joven, pero no le podemos dar la espalda a los jóvenes. Y el papel pastoral ahí es estratégico para tratar de cambiar esas problemáticas que le están hoy afectando a los jóvenes en Bogotá. En este programa de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Sale el tema religioso en algún lado? Cuando le preguntamos a la gente de dónde participa, después de las juntas de acción comunal, son las asociaciones religiosas o los grupos religiosos lo que más participan los bogotanos. ¿Les gusta? Les gusta. Sea evangélico, sea católico, sea lo que sea, ¿les gusta el tema religioso? Sí, ahí estamos evidenciando y viene creciendo en Bogotá. O sea, la gente gusta de su junta de acción comunal. Sí. Se involucran en su conjunto allá de administración. Pero también participan grupos religiosos. Y se le pregunta algo más del tema religioso, ¿por qué le gusta? ¿Por qué participa? ¿Porque es una necesidad, es un gusto? No en nuestra encuesta. Hay diferentes encuestas. Recientemente, padre, acaba de publicar el DANE la última encuesta sobre cultura política. Y hay datos muy interesantes de los bogotanos. Y el tema religioso se pregunta allí. ¿Valdrá la pena que de pronto invitaran a alguien del DANE y les contara los resultados claro, que se obtuvo sobre el particular? Porque el componente religioso sí quedó explícito en esa encuesta. Esta es una ciudad variada. Educación, arte, cultura, religión, muy plural. En el tema electoral también es igual de plural, o sea, cuando le toman el tema político, esa percepción que tiene el país de un lado, del otro, aquí se vive así como con más intensidad, o somos más bien librepensadores que vemos el asunto, pero no nos involucramos. Aquí hay varias cosas que señalar, y es que la tendencia en el abstencionismo no es solo un problema en Bogotá, es un fenómeno que viene creciendo en el país, ¿sí? La gente opina mucho en temas políticos, pero no se expresa electoralmente. Todo el mundo opina lo político, pero nadie vota. Sí, la abstención es muy alta. Ajá. Sí, más de la mitad de la población que uno estima podría votar, no vota. Es un tema que nos pone a pensar. Dos, un desconocimiento también de esos espacios
y mecanismos de participación. Es que la participación no se reduce al voto. La participación también involucra pensar mucho más allá del ejercicio electoral. Por ejemplo, organizarnos para mejorar el barrio o para mejorar el parque. Son otras formas de participación. Pero pensar que se reduce al voto, no. Y también entender el papel como ciudadanos, recuerda la palabra ciudadanos, en una ciudad como Bogotá. La construcción de ciudad es un compromiso que involucra a todos, no es únicamente una responsabilidad de una administración de turno. Y se nos olvida muchas veces esa corresponsabilidad que tenemos en la construcción de ciudad. Hay veces el hecho de, oiga, ¿para qué te cuelas en Transmilenio? Si es que es un bien público. ¿Por qué cada vez que hay una marcha tenemos que romper los vidrios de Transmilenio? Si es que Transmilenio nos moviliza a todos. Es un tema de corresponsabilidad, decir a la gente, venga, ¿por qué saca su mascota al parque, un parque que también es para los niños, y no recoge los excrementos de su mascota? Hay algo como todos, extraño, ¿no? Cultura mental, agresión, cultura de violencia, Sí. descuido cívico, esos temitas como que son muy importantes en esta ciudad, como que cada rato salen, agresividad, maltrato, de todo. Eso es como parte de aquí de esta ciudad por algunas variables o cosas así. Nosotros hemos estudiado el tema y cuando comparamos Bogotá con el resto de ciudades donde hay programas como Vamos, hoy en día somos 15 programas que hacen parte de la red Como Vamos, las principales ciudades del país tienen programas como Vamos, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, incluso estamos ya ampliando a la Sabana Centro Como Vamos, a Urrá Como Vamos, ejercicios ya regionales de diferente escala. Y hicimos un ejercicio que se llamaba el Índice de Progreso Social. Y el Índice de Progreso Social mostraba que Bogotá es de las ciudades más intolerantes de Colombia. Ah, caramba. Entonces, la manera en que resolvemos nuestras diferencias no es de la manera más pacífica. Y eso dice mucho como sociedad. Claro. Tenemos que aprender o reaprender a resolver nuestras diferencias. ¿Por qué tenemos que llevar todo a expresiones violentas? El diálogo no permite, a pesar de la diferencia, podemos dialogar a pesar de las diferencias. ¿Sí? Y lo acaba de decir el Papa Francisco cuando vino. La importancia del diálogo y de ser tolerantes y de no negar al otro, sino reconocer también al otro que tiene sus posiciones y que podemos conciliar. Y eso se nos olvida a veces. Eso es sumamente importante, ser mucho más tolerantes. Hombre, si me cerró, calma. Digámosle a la persona, si usted ve un acto inapropiado en la calle, hay que decirlo también. Claro. Y el otro aceptarlo, o sea, El otro disculpe, aceptarlo. me equivoqué. Qué pena, sí señor, Sí, tiene toda la razón. No contestarle con una palabrota, no sea lambón, no sea metido, sino, sí me equivoqué. Pues sí. Exacto. Y yo creo que eso es un mensaje que también desde la pastoral de la iglesia debería trabajarse. ¿Cómo hacer más ciudadanos hoy en contextos urbanos o una ciudad como Bogotá? ¿Cómo construir ciudadanos? A ciudadanos más comprometidos con lo público, ciudadanos más éticos, ciudadanos que entiendan que en la diferencia está la riqueza de hacer ciudad. Doctor Omar, muchas gracias por este compartir. Yo creo que temas para dialogar en familia y para discutir en nuestras comunidades nos ha ofrecido este conversatorio. El canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, Padre, y ha sido un placer acompañarnos. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.